Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Escuela Profesional de Administración. Tema: Metodología de la investigación. Capítulo 1. La realidad. Autor: Alejandro Caballero Romero. Semestre noveno, Grupo A. La realidad. La realidad se identifica con lo que es, sobre ella con una intención más didáctica que rigurosa. Vamos a adelantar algunas generalidades como propuestas. Nuestra realidad está en permanente movimiento, cambio y evolución. En determinadas circunstancias el movimiento genera cambios y los cambios por lo general tienen un vector positivo conocido como evolución. Comentarios adicionales con respecto a la realidad es en permanente movimiento y cambio, desde un mineral hasta una empresa, desde un vegetal hasta una institución, desde un parpadeo hasta una complicada intersocial, todo se mueve y cambia, está en constante cambio. Ese es el concepto de la realidad. La evolución. Evolución físico-química. Provisoriamente y con antigüedades aproximadas, en esta etapa destacan los siguientes hitos: aparición del universo y aparición de la Tierra. En aparición del universo destaca la teoría del Big Bang, el más conocido, o también otra teoría llamada la teoría del expansionismo de la materia. Evolución biológica. Aparición de la vida y aparición del homínido. Se trata de una especie altamente desarrollado con capacidad de adaptación a la siempre cambiante realidad y muy inteligente. Destaca la teoría darwiniana que dice el hombre es producto de la evolución. Evolución racional. Aparición del hombre. Los tipos de pensamiento de la evolución racional. Tenemos la intuición. Todo comenzó de los grandes pensadores filosóficos de la antigüedad con la intuición. No sabemos de nadie que haya logrado definir el mecanismo de la intuición, pero sabemos que aprendemos intuitivamente cuando de manera directa, inmediata y espontánea vemos algo que se presenta de manera evidente ante nuestra razón. Tipos de intuición. La intuición empírica, que se basa a relatos, mitos, historias, una descripción de una acción. Intuición de revelación, cuando se dice, se afirma o se niega. Y una intuición intelectual, de un conocimiento aprendido. Aquí destacan dos pensamientos, el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. El pensamiento mítico es cuando el hombre primitivo habría empleado su intuición empírica. Ver que al golpear una piedra con colocaciones con otra no las tiende a romperse primero la que tiene coloraciones, siguiendo precisamente esas coloraciones. El pensamiento filosófico. El primer hombre de que se tenga referencia escritas fue de Tales de Mileto, llamado así por el lugar de Mileto, en el siglo VII a.C. Este mecanismo que reemplaza el pensamiento mítico unido a la intuición que se mantiene dio lugar al pensamiento filosófico. Pensamiento lógico. Hubieron tres pensadores antiguos que destacaron en esta época. El primero fue Sócrates, lo cual no se tiene una evidencia escrita o una obra escrita por el mismo autor, sino mencionadas en sus demás libros de sus alumnos, por ejemplo Platón. Sócrates venció a los dos más grandes sofistas de la intelectualidad de entonces. Sócrates emplea dos principios, el principio de identidad y el principio de no contradicción. Platón, establecido que con el logos, llamado así a la razón, y sus principios que puede hacer deducciones universalmente válidas. Aristóteles consideraba la lógica como una disciplina dedicada al estudio de la razón, sus principios y deducciones. La filosofía, el proceso de separación y surgimiento de ciencias independientes. Por ejemplo, la descripción es dar respuesta al cómo, son conocimientos o contenidos descriptivos que describen la realidad o una acción. Las respuestas, por ejemplo, a la explicación. Las respuestas al por qué son conocimientos o contenidos explicativos que explican la realidad, es decir, que explican partes de la realidad tomadas como objeto de estudio. Otro es la predicción. Solo es posible la predicción a partir del momento en que el hombre ha descubierto, ha desarrollado, posee y aplica el mecanismo de la deducción, característico del tipo de pensamiento lógico. Requisitos de una ciencia independiente.
Campo especializado. Separar partes de la realidad tomadas como objeto, campo o especialidad de estudio, y cada cual limita el trabajo a un campo más reducido, más preciso y específico. Contenidos propios. Separan campos de estudio para dedicarse a ellos. Los conocimientos, contenidos o productos de sus estudios tienden a ser más especializados. Pensamiento lógico. Con el apoyo del pensamiento lógico y sus mecanismos de deducción e intuición, cuando se tienen campos, contenidos y métodos propios, se producen separaciones de la filosofía. Así surgen las ciencias independientes, la matemática, geografía, biología, etc. Propuestas de reconocidos autores o fuentes. Por ejemplo, Griffin dice lo medía el espacio por la medida de Hubble, que la representaba una h. Decía que al momento de la expansión de la Tierra, del universo, por ejemplo del sistema solar, la Tierra tenía más años a comparación de otras materias que no tienen gravedad, a comparación que la Tierra sí tiene gravedad, y eso disminuiría el año de expansión que tiene en realidad. Por eso él afirma que la Tierra, el universo, tiene una edad de 20 mil millones de años. La NASA, por otro lado, confirma que nuestro universo tiene una edad de 13.700 millones de años. Isaac Asimov. En la actualidad se acepta como muy probable una edad para el planeta de 4.700 millones de años. Popper, respecto a la cosmología y el cambio, se basa según el pensamiento filosófico de Tales, dice que todo surgió del agua. Respecto a la epistemología, la especie humana utiliza muchas formas para adaptarse al medio ecológico. Sobre el mundo en que vivimos, entender el mundo en que vivimos y por ende entendernos a nosotros mismos. Diez y Moylines con respecto al conocimiento de la realidad. Las convenciones, a diferencia de los mandatos explícitos, con normas que han devenido tales sin que medie ningún acto de imposición arbitraria o decisión explícita colectiva. Eso es todo, gracias.